Estimados amigos, bueno, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de la carrera profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental. Bueno, mi grupo está conformado por mi persona, Willy Mejía, Juliet Guevara y John Harley Díaz Vázquez. Bueno, ahora nosotros les vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Ley General de los Gases Ideales. Bueno, las leyes generales de los gases ideales son tres. La ley de Boyle, que fue descubierta en el año 1662 por el físico-químico Robert Boyle, que establece esta ley establece la relación entre presión y volumen. La segunda ley es la ley de Charles. Bueno, fue promulgada por Jacques Charles en el año 1780. Esta ley establece la relación entre temperatura y volumen. Y la última ley es la ley de Gay-Lussac, que fue enunciada en el año 1800 por el físico-químico Louis Gay-Lussac. Bueno, esta ley establece la relación entre presión y temperatura. Bueno, para que nos entiendan mejor, vamos a hacer los siguientes experimentos. Voy a explicar acerca de la ley de Robert Boyle, la cual Robert Boyle establece una relación de la presión y el volumen de un cierto gas mantenida a una cierta temperatura. Dicho de otras palabras, lo que quiere manifestar a Robert Boyle es que la presión y el volumen son inversamente proporcionales a la temperatura. Para entenderlo mejor, les voy a explicar en estos términos. Lo que manifiesta Robert Boyle, que son inversamente proporcionales a la temperatura, se da cuando la presión de un gas va a aumentar, entonces su volumen va a disminuir, o viceversa. Cuando la presión disminuye, entonces el volumen de cierto gas va a aumentar. Y para comprender mejor la relación que tiene esta ley de Robert Boyle, lo voy a representar mediante un ejemplo, del cual como materiales vamos a utilizar una jeringa descartable, una unidad de bombón, como vemos en las muestras, y vamos a proceder a realizar dicho experimento. Como primer paso, vamos a introducir el bombón dentro de la jeringa, tapar con el embolo de dicha jeringa. Entonces, para poder comprender dicha ley que establece que la presión es inversamente proporcional a la temperatura, vemos que cuando nosotros tiramos del embolo tapando la abertura de la parte de la jeringa y giramos hacia atrás del embolo, vemos claramente que el volumen del bombón va a aumentar, por lo que la presión ha disminuido dentro de la jeringa. O de lo contrario, cuando nosotros tapamos la abertura de la jeringa y de la parte del embolo tiramos hacia adelante, vemos que la presión dentro de la jeringa ha aumentado, por lo que el volumen de dicho bombón ha disminuido, como podemos ver claramente. Entonces, esto es un ejemplo clásico del cual nos muestra claramente la relación que tiene de la presión y el volumen de una manera inversamente proporcional a la temperatura. Ahora les voy a explicar sobre la ley de Charles. Dicha ley establece una relación entre el volumen y la temperatura de un gas. ¿Qué nos quiere decir dicha relación? Que, bueno, acá me van a entender explicando mejor acá con la fórmula matemática. ¿Qué nos quiere decir? Que si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen también va a aumentar.
Y si disminuimos la temperatura, el volumen va a disminuir. Bueno, la fórmula nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Dice que el volumen inicial entre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final entre la temperatura final. Bueno, para poder demostrar dicha ley, voy a hacer un pequeño experimento que voy a utilizar los siguientes materiales. Bueno, una vela, cerillos o fósforos, una botella de plástico y un globo. Bueno, vamos a trabajar en un gas, en este caso va a ser aire, por medidas de precaución, ya que cada uno de estos está en condiciones estándares, el volumen, la presión y la temperatura. Bueno, la temperatura está a condiciones estándares, que es 273 grados Kelvin. Bueno, iniciamos con el experimento. Prendemos la vela. Bueno, ahora vamos a ver si se cumple dicha ley, porque nos dice si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen va a aumentar. Bueno, vamos a exponer la botella al fuego. Bueno, la temperatura era condiciones estándares, pero ahora lo estamos exponiendo, la temperatura va a ser mayor a 273 grados Kelvin. Calentamos. Bueno, cuando aumentamos la temperatura va a suceder que la energía del gas se da entre partículas. Además, la energía cinética hace que las moléculas choquen entre ellas y en las paredes de la botella. Y esto hace que el volumen aumente. Bueno, acá estamos calentando y ya nos estamos dando cuenta que a mayor temperatura, aumentamos la temperatura, el volumen también aumenta. Ahí está. Bueno, acá hemos aumentado la temperatura. O sea, la temperatura es mayor a 233 grados Kelvin y hemos aumentado la temperatura, el volumen ha aumentado y ahora lo dejamos ahí un momento para que vuelva a su estado normal y ahí la temperatura va a disminuir y el volumen también. Bueno, nos dice que el volumen se dilata y se contrae. ¿Por qué se dilata? Se dilata cuando la temperatura aumenta y se contrae porque la temperatura disminuye. Bueno, nosotros nos damos cuenta que la temperatura ha disminuido y el volumen también ha disminuido porque lo vemos al globo que está a bajar el aire. Bueno, acá hemos demostrado la ley de Charles y esta ley se utiliza también en los globos aerostáticos, ya que cuando dentro del globo se aumenta la temperatura y el volumen también aumenta, y al haber menos densidad dentro del globo, menos densidad del aire dentro del globo a comparación del aire exterior, el globo va a ascender. Bueno, esa sería la explicación sobre la ley de Charles. Ahora voy a hablar sobre la ley de Gay-Lussac.
La ley de Gay-Lussac nos dice que establece una relación entre la presión y la temperatura cuando el volumen de un gas es constante. En esta ley la presión y la temperatura nos dice que son directamente proporcionales. Por lo que vemos, si la presión de un gas aumenta, la temperatura también va a aumentar. Si la presión del gas disminuye, la temperatura también va a disminuir. Su fórmula matemática está representada por una presión inicial sobre la temperatura inicial, que es igual a una presión final sobre la temperatura final. Bueno, para demostrarles la ley de Gay-Lussac, voy a hacer un experimento que utilizaremos los siguientes materiales, que es una botella de vidrio, un huevo cocido, un trozo de papel, cerillos y una vela. Primero voy a encender la vela. Luego voy a prender el trozo de papel. Una vez que está bien encendido, ahora ya hemos puesto, ya vemos cómo el huevo fue introducido, ¿verdad? Esto es mediante a que la temperatura dentro de la botella aumentó y la presión también. Después que es absorbido, comprobamos que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Para demostrarles un poquito más con lo antes dicho, acá hemos hecho un pequeño ejercicio sobre los gases. Bueno, dice, ¿cuántos moles de hidrógeno se encuentran en una muestra de 2.35 litros a 42 grados centígrados y a 1.24 atmósferas? Bueno, primerito vamos a sacar nuestros datos, que es la famosa fórmula del pavo ratón, que es la presión por el volumen va a ser igual al número de moles por la constante de los gases y por la temperatura. Bueno, sacamos nuestros datos. La presión, que va a ser 1.24 atmósferas, el volumen 2.35 litros, la temperatura 42 grados centígrados. Y la constante de los gases, que va a ser 0.082 por la atmósfera litro entre la temperatura por el mol. Y nos piden el número de moles. Bueno, acá convertimos la temperatura porque la temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin, porque en Celsius no lo vamos a poder trabajar. Bueno, convertimos. K es igual a, como son 42 grados, lo vamos a sumar más 273, que es la temperatura estándar que se encuentra en cada grados Kelvin. Bueno, y aquí nos va a dar 315 grados Kelvin, que con esta temperatura es la con la cual que vamos a trabajar. Bueno, acá despejamos la presión por el volumen, va a ser igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Bueno, como nos piden N, acá lo pasamos a dividir y la presión por el volumen entre la constante de los gases por la temperatura. Bueno, acá reemplazando el número de moles, que es acá, la presión, que es 1.24 por el volumen entre la constante de los gases por la temperatura. Bueno, acá simplificando nos va a salir que acá una operación matemática que nos dice que el número de moles va a ser 0.11, N va a ser 0.11 moles. ¿Qué nos quiere decir? Que los moles de hidrógeno que se encuentran en la muestra va a ser 0.11 moles. Bueno, eso sería la explicación que hemos dado a nuestro trabajo. Espero que nos hayan entendido, aunque sea un poquito, y gracias por su atención. Eso es todo. Gracias.